cómo veríamos la unión pi carbono-oxígeno si lo hiciéramos por orbitales moleculares. Si nosotros viéramos esa misma unión para el doble enlace carbono-carbono, los orbitales 2p de cada uno de los carbonos estarían en el mismo nivel o la misma altura energética, porque son iguales, son indistinguibles. También habría una superposición positiva, lo que daría un orbital pi enlazante y una negativa o destructiva, esta constructiva, esta destructiva, que daría el pi asterisco o antienlazante. La diferencia fundamental que se ve en el caso de una superposición orbitálica del 2p del carbono con el 2p del oxígeno es que por ser más electronegativo el 2p del oxígeno se encuentra un poco más bajo en energía. Por lo tanto, esto introduce una asimetría en este diagrama. Cuando se produce la superposición positiva o constructiva y la negativa o destructiva, es decir, la formación del enlace pi, lo que vamos a tener es que el par de electrones, en este caso, se va a alojar en este orbital, y lo que vemos es que si pensamos en una contribución de orbitales, como se puede ver acá, lo que estamos viendo es que tiene una mayor contribución, el pi va a tener una mayor contribución del oxígeno que es del carbono. Es decir, el 2p del oxígeno es como si superpusiera más que el 2p del oxígeno. ¿Ven? Esta distancia es más corta que esta. Por el contrario, en el pi asterisco lo que ocurre es que el oxígeno aporta menos que el carbono. Esto lo que nos está indicando entonces es que los electrones van a estar mucho más cerca, se puede describir de esta manera, del oxígeno que del carbono, que no es ni más ni menos que lo que nosotros estamos describiendo por esa estructura de resonancia en la que queda el carbono con una carga positiva y el oxígeno con una carga negativa. Que ayer vimos que esa estructura es una estructura que contribuye poco al híbrido porque las cargas separadas hay que mantenerlas separadas y por lo tanto eso consume energía, pero lo importante es que lo podemos describir por dos modelos diferentes y llegamos a la misma conclusión. Volviendo a la analogía del carbono-carbono, estarían los dos al mismo nivel, los dos aportando 50% a cada uno, ya sea al pi o al pi asterisco. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental. Ayer ya habíamos visto que los compuestos carbonílicos estaban caracterizados por poseer un momento dipolar. Bueno, acá lo vemos para varias moléculas, por lo tanto lo que esperamos es que existan interacciones de tipo dipolo-dipolo entre ellos. Cuando estamos en el líquido puro, cuando estamos en un sólido puro, vamos a encontrar este tipo de interacciones, y acá lo que podemos ver son algunos valores de momento dipolares de aldehídos cetonas y los estamos comparando con halogenuros y con éteres. Sí, algunos de estos ejercicios tienen en la guía, pero simplemente para que ustedes puedan ver algunos valores y por qué, también esto lo pueden discutir después en la clase de seminario, porque el del acetaldehído es un poco más bajo que el de la propanona o acetona. Si se acuerdan, nosotros dijimos que, bueno, acá tenemos un grupo alquílico y un hidrógeno, y acá dos grupos alquílicos, y los grupos alquílicos tienen la característica de ser dadores de electrones por efecto inductivo. Acá tenemos dos que ceden electrones por efecto inductivo, haciendo que el oxígeno se pueda llevar todavía más electrones, por lo tanto el momento dipolar es un poco mayor que en el caso del acetaldehído, que tiene un hidrógeno que no tiene ningún efecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ahí a ver si los voy a marcar, un segundito, con la plumita. Sí, el efecto inductivo siempre se da sobre enlace sigma, entonces tienen que tener en cuenta esto cuando también se analicen la fuerza, por ejemplo, de un dipolo. Perdón, que lo estoy para atrás. Después tenemos simplemente a los efectos comparativos el efecto que tiene un cloro, ¿sí? Que es un átomo electronegativo, y acá también el efecto que tiene el oxígeno
unido por dos enlaces simples y con dos pares de electrones no enlazantes. Fíjense cuán fuerte es el efecto que tiene este doble enlace respecto, por ejemplo, de un cloro y respecto de estos pares de electrones no enlazantes que tienen en el éter metílico. Entonces acá ustedes podrían, entre sustancias que tienen momentos dipolares, hacer un análisis. Si los pusiéramos en una lista de cuál tiene el mayor momento dipolar, bueno, acá sería cómo lo tienen que analizar, justamente cuál es el efecto, tienen que ver cuál es la electronegatividad de cada uno de ellos, para entender un poco más cómo juega, qué rol juega en este caso este doble enlace carbono-carbono, donde el oxígeno, como vimos en estas estructuras, y en la estructura contribuyente, se lleva completamente la carga negativa. Si tiene una densidad neta, pero también lo podemos describir por una deslocalización real, también lo vimos recién por orbitales moleculares. Los electrones están mucho más cerca del oxígeno que del carbono. ¿Sí? Entonces acá verán que hay pequeñas diferencias justamente con respecto de las estructuras que se generan en cada una de estas sustancias. Así nosotros podríamos comparar, por ejemplo, los puntos de ebullición de un aldehído, de un alcohol y de un alcano que tengan aproximadamente el mismo número de electrones. Lo que vamos a ver es que el que tiene mayor punto de ebullición va a ser el alcohol, porque forma puentes de hidrógeno. Acuérdense que este oxígeno está unido a un átomo electronegativo, es móvil, entonces esta molécula con otra molécula igual, es decir, en el líquido puro, va a generar puentes de hidrógeno. En el caso del alcano no hay ninguna posibilidad, solamente son fuerzas extremadamente débiles, que son las fuerzas de London, y en el caso de este aldehído, o podría ser una acetona, lo que vamos a tener son fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, que son menos fuertes que las del puente de hidrógeno, es decir, requieren menos energía para escindir esas uniones que las puentes de hidrógeno. Eso se traduce en que este punto de ebullición sea menor que el del alcohol, de una masa parecida, y por supuesto es mayor que el del alcano, pero el del alcano sigue siendo también mucho menor que el del alcohol. ¿Por qué aclaro de manera un poco repetitiva que es en el líquido puro? Porque esto es un punto de ebullición, por lo tanto estamos hablando, podríamos hablar de punto de fusión también, que si vale lo mismo, pero estamos hablando de la sustancia pura. Cuando hablamos ya de una sustancia en relación con otra, como puede ser el agua, lo que estamos hablando es cuán soluble es una sustancia en otra. ¿Sí? Acuérdense que la solubilidad se mide por una cantidad de masa en un volumen del solvente. En este caso va a ser el agua. La peculiaridad que tienen estos compuestos carbonílicos es que por poseer pares de electrones no enlazantes sobre el oxígeno, ¿se acuerdan que quedaban en los orbitales sp2 del oxígeno? El otro lo usaba para superponer y formar el enlace sigma con el sp2 del carbono. Esos pares de electrones son aceptores de hidrógeno. Por lo tanto, podemos esperar que los aldehídos y cetonas de masas molares bajas, hasta 4 carbonos o 5, sean solubles en agua. Por encima ya empiezan a pesar la cadena hidrocarbonada, y entonces la solubilidad va disminuyendo. Acá tienen una tabla que más que nada es para cuando hagan los ejercicios, para que encuentren rápidamente datos si no tienen a la mano un libro. Si bien los nombres están en inglés, son fácilmente reconocibles. Por ahí lo que van a encontrar acá es que hay una mezcla de nomenclatura, porque si este es el propanal y este es el butanal, este debería ser el etanal y este debería ser el metanal. Bueno, es que en realidad al formaldehído nadie le dice metanal y al acetaldehído nadie le dice etanal. Así que bueno, son válidas cualesquiera de estas dos. El benzaldehído también se llama benzaldehído, no hay otra forma. A la acetona raramente le decimos propanona, pero bueno, vamos a lo que estábamos analizando recién. Este es el MP, recuerden en inglés es melting point o punto de fusión, BP es boiling point o punto de ebullición. Vamos a analizar el punto de ebullición, como dijimos recién. Fíjense del formaldehído
que es menos 21, habíamos dicho que era un gas que se recogía en agua, que se formaba la formalina, y el acetaldehído, es decir, subiendo un carbono, un metilo, ya estamos dentro de lo que podría ser temperatura ambiente. De hecho, nosotros en una época sintetizábamos el acetaldehído y el propanal, y en el laboratorio de orgánica, ustedes lo conocen poco en invierno, pero en invierno hace muchísimo frío. Así que teníamos la suerte de que el acetaldehído se condensaba bastante rápido. Si hace un poco de calor, imagínense que a 21 grados se volatilizaría muy rápido. Fíjense que estos primeros 4 son solubles en agua, y ya cuando vamos subiendo a 5 átomos de carbono, 6, se hace cada vez menos soluble. El benzaldehído le pesa su anillo aromático, por lo tanto es poco soluble, y la propanona es soluble, la butanona sigue siendo soluble, y después de nuevo se van haciendo cada vez más raros a medida que aumenta el número de átomos de carbono. En este caso, fíjense que lo que tenemos también es donde se ubica el carbonilo en las cetonas. Tenemos que indicar siempre en qué carbono está, en este caso en el 2, en este caso en el 3, y después tenemos la acetofenona, que tiene un anillo aromático y un metilo, por lo tanto es insoluble, si pesa mucho el anillo y el grupo alquílico, lo mismo que en la benzofenona, que tiene el compuesto carbonílico unido a 2 fenilos. Fíjense cómo aumenta sistemáticamente el punto de ebullición, sobre todo en estas 2 aromáticas, que es muy alto, comparado también con el benzaldehído 178 y el fenilacetaldehído también 193. En cuanto a la espectroscopía, ¿cómo los vamos a reconocer? Bueno, los compuestos carbonílicos son reconocibles muy fácilmente, justamente porque van a tener un estiramiento en la región entre 1705 y 1740. Es ancha, puede ser hasta más bajo. De hecho, acá lo estamos viendo, que hay valores en 1680 a 1720 que sean de aldehídos y cetonas. Un poquito más arriba ya nos estamos yendo a otro grupo funcional. Pero no lo descartamos porque ahora vamos a ver que hay combinaciones que hace que estas estructuras absorban en el infrarrojo a determinados valores, que está dado por centímetros a la -1, que es lo que se conoce como número de onda, digamos que es una frecuencia, y la radiación infrarroja lo que hace es que estas moléculas vibren en distintos modos vibracionales. Entonces puede ser estiramiento, puede ser flexión, stretching es estiramiento, en las tablas lo van a ver como ST o STR, y esa señal puede ser muy fuerte o puede ser débil. Ahora yo les voy a mostrar un espectro. El compuesto carbonílico, el enlace carbono-oxígeno, aparece en esta región que le digo, el estiramiento. Después hay otras zonas que van a ver que son de bending o de flexión. Y también, en el caso de los aldehídos, vamos a ver un estiramiento carbono-hidrógeno muy característico que está en la zona de 2720 aproximadamente. Estos son valores que pueden oscilar de acuerdo a toda la estructura que tenga la molécula. Entonces, fíjense que acá... Una pregunta. Sí, decime. El estiramiento... No sé quién habla porque yo estoy en otra pantalla, pero decime, dale. Larisa soy. Dale, Larisa. El estiramiento, cuando decís estiramiento, ¿qué te referís a? ¿La elongación del enlace? El enlace lo que hace es, vos imaginate que el enlace es como un pequeño resorte. Entonces el enlace, cuando absorbe esta energía, es decir, nosotros lo vamos a excitar con un valor de energía. Ustedes saben que las moléculas tienen distintos modos, que son traslacional, vibracional o saltos electrónicos. ¿Eso vieron algo? Creo que se mencionó. Bueno, por ahí, igual ahora van a ver, mañana van a ver infrarrojo, así que les va a ser más fácil para que, digamos, yo no pierda tanto tiempo en explicarles esto. Pero ustedes imaginen que a una molécula nosotros le impactamos con una energía determinada. Ustedes ya vieron que en resonancia magnética usan radiofrecuencia, que les impacta
en una forma particular al spin de las moléculas. En este caso nosotros le impactamos con un haz que tiene radiación infrarroja, y lo que va a hacer es excitar a las moléculas vibracionalmente. Y esto va a hacer que, como la molécula es como un resortecito, todos vibren de distinta manera. Pueden estirarse y volver como un resorte, eso es el stretching. Pueden hacer un bending, es decir, flexionarse, como si fuera un pajarito con sus alas, ¿no? Estoy describiendo por hoy de una manera muy tonta, pero espero que les sirva. Y entonces tenemos distintos modos. Hay algunas señales que son fuertes, por eso les digo que aparecen a veces como en las tablas, lo van a ver también como strong, son fuertes, porque no todas las señales las podemos ver, pero sí las fuertes las podemos seguir. El estiramiento de los carbonilos, en este caso de los aldehídos de cetonas, pero después vamos a ver que este mismo grupo funcional está en los acilos, es decir, en los ácidos y sus derivados, es una señal fuerte. La vamos a ver claramente. Voy a dejar esto y les voy a pasar a la siguiente. Fíjense si tengo razón, si es fuerte, que es esta que está acá. Es decir, hay toda una serie de otras señales que también me pueden aportar a que yo dilucide la estructura, pero esta es fuerte, esta es indudable y está en esta zona de 1700, 1700 y pico. ¿Qué es lo que a mí me interesaba? Me interesa ver esta señal. ¿Para qué sirve el infrarrojo? Perdón que por ahí supuse que ya lo habían visto y por ahí no. El infrarrojo me da una información valiosísima. Por ahí yo no puedo armar la molécula con el infrarrojo, que sí lo puedo hacer con el RMN, porque me dice tengo carbono 3, al lado un metilo al lado de un metileno, al lado de un átomo, de un carbono que está unido a un átomo que es de protector. Y con eso, si yo uso un poquito la cabeza y el sentido común, armo la molécula. Pero si además tengo el infrarrojo me dice claramente cuáles son los grupos funcionales que aparecen. Entonces, si yo tengo en un RMN, lo único que yo veo en el de protón es la parte de carbono e hidrógeno. Si yo tengo un átomo electronegativo, no me lo está mostrando el RMN, pero sí me lo está mostrando el infrarrojo. Si yo tengo un metileno que está al lado de un carbonilo, el carbonilo es un grupo desprotector y el metileno va a aparecer a un valor de delta mayor de lo que se espera para un alcano. Eso lo vieron ayer. Por lo tanto, si yo tengo los dos espectros, sumo información. Entonces yo voy a decir, mira, yo por acá en 1700 y pico, vamos a marcarlo acá, en 1700, vamos a poner 1700 porque está 1720 por ahí, tengo una absorción fuerte. Si sigo buscando, fíjense que por acá hay muchas cosas que son inherentes a la cadena hidrocarbonada, en este caso, bueno, un anillo que tengo y la cadena hidrocarbonada, pero no me dan una información relevante. Si yo sigo mirando para acá, voy a encontrar que acá hay toda una zona. Este ejemplo es interesante porque acá me aparece una zona que son los estiramientos carbono-hidrógeno de una parte alifática. ¿Qué parte alifática tengo acá? Este metileno. Y tengo los estiramientos carbono-hidrógeno de la parte aromática, que son estos. Si yo no tuviera un anillo, acá, por encima de 3200, no vería nada. Esto no existiría si no existiera el anillo. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que en 2900 más o menos me aparecen los estiramientos debido a la parte alifática. Pero antes aparece este, que es muy importante, es 2700, que es el estiramiento carbono-hidrógeno. Y eso es un dato que yo tengo que ver. Si a mí me dicen qué tengo que analizar de este espectro, es buscar esta señal que es fuertísima, y entonces podría darse que sea de un aldehído o de una cetona. Hay que buscar en qué valor está, de todas maneras. Pero además, si yo dudo de que sea un aldehído o una cetona, me fijo si en 2700 tengo un estiramiento y acá lo veo. Entonces, independientemente de que yo con esto no puedo armar esta molécula que está acá, no puedo porque me faltan datos, yo puedo saber que es un aldehído.
Después, cuando tenga más práctica, me voy a dar cuenta de que esta zona acá de 1600 y 1400, es un mamarracho lo que hice, disculpen, tiene que ver con los estiramientos carbono-hidrógeno, carbono-carbono de un anillo aromático. ¿Sí? Entonces, me parece que no desesperen, voy a borrar todo el mamarracho, no se desesperen, ven acá aparece otra señal, pero esta señal es menos relevante, es menos fuerte. Esta es una señal de bending, ¿sí? Acá tenemos una señal distinta, porque tiene distintos modos el enlace carbono-hidrógeno del aldehído, pero yo comparo esta con esta es mucho más fuerte, entonces es la que fácilmente voy a reconocer. A ver si os muestro otro. Me fui al final, perdón. Me suele pasar esto, les pido disculpas. Cuando no uso el mouse es el... Justo pasé por una transparencia con la que se me cuelga el PowerPoint, no se las puedo creer. Bueno, dejo de presentar y me pongo con el... Ahí está. Pongo con el PDF, que es lo mismo. Pues recupero, en la pausa recupero el PowerPoint. Estoy teniendo un problema con el PowerPoint, así que pido disculpas, pero me pasó hoy. Las cosas pasan justo en el momento que no tienen que pasar. Bueno, acá lo único que va a pasar es que no puedo, digamos, no puedo dibujar, ¿no? Vuelvo un momento para atrás. ¿Se acuerdan que acá tengo valores más bajos que los que aparecen acá? Estos valores más bajos, en todos los casos, si se fijan, fíjense que este es más bajo, son todos más bajos. Estos son más altos, ahora vamos a ver por qué. Los más bajos están dados porque acá hay un sistema pi extendido, es decir, tengo un doble enlace carbono-carbono conjugado con un doble enlace carbono-oxígeno. Ven acá la estructura de resonancia, donde muestra que hay un sistema pi extendido con una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y va a quedarme una densidad positiva sobre el carbono y sobre el carbono beta. Eso hace que baje la energía y por tanto absorbe a menor número de onda. Lo mismo en este caso, que es el butanal, que tenemos también un sistema alfa beta insaturados, y acá carbono y carbono oxígeno, y también va a absorber a valores menores debido a que la resonancia baja esa absorción. Y sin embargo acá tenemos valores más altos en los que podemos ver que absorbe energía. Y esto tiene que ver con que son sistemas menos estabilizados. La ciclopropanona en sí misma es una cetona cíclica muy inestable. Ya el ciclopropano en sí mismo es inestable. Si yo además le invoco un carbonilo que es plano, hace que sea muy inestable. Entonces, esa inestabilidad también hace que absorba a valores mayores de número de onda, y en este caso también las cetonas cíclicas absorben a valores mayores de número de onda que las cetonas alifáticas sencillas. En el caso del RMN, que es lo que ya vieron ayer, vieron que vamos a tener en el caso de los aldehídos que el hidrógeno absorbe también a valores muy altos. No sé si lo vieron, pero bueno, sabemos que en el RMN de protón solamente lo que vamos a ver es qué le pasa con los hidrógenos de la molécula. Tenemos que reconocer qué hidrógenos son químicamente equivalentes y cuáles no. Y bueno, este hidrógeno es único. ¿Por qué? Porque está unido directamente al carbono carbonílico. El tipo es único en su especie y aparece siempre muy lejos, entre 9 y 10. Y después están los hidrógenos que están unidos a los carbonos, a los cuales el carbonilo está unido. En este caso es un aldehído, por lo tanto, este carbonilo va a afectar al carbono directamente, al carbono alfa,
y a medida que se alejan los carbonos de la cadena, el efecto del carbono carbonílico es cada vez menor. Acá lo podemos ver. Fíjense, en cualquier aldehído que tiene un R, el metileno, que está directamente unido a ese carbono carbonílico, aparece un valor de delta de 2,4. Los metilenos normalmente aparecen a un valor de 1 y algo, 1,1. Que aparezcan a un valor mucho mayor es un indicativo de que están unidos a un átomo, o en este caso a un grupo funcional, muy electronegativo, que los desprotege. ¿Qué pasaría si tuviéramos una cetona? Lo mismo, no tengo un hidrógeno, tengo dos R's, y lo que vamos a ver es que hay dos R's, en este caso un metilo que aparece normalmente en 0,9, está apareciendo en 2,1, y este otro que también va a aparecer un valor diferente. Si acá va a ser un metileno, por ejemplo, aparecerá también un valor más alto, y lo mismo en otras cetonas, es decir, si acá, como les digo, si acá yo tengo una cetona no es metílica, puede ser una 3-pentanona, este metileno va a estar en un valor mayor al esperado o al que encuentro en las tablas, porque está unido a este átomo que desprotege. El mismo ejemplo que les mostré antes del aldehído, que vimos el infrarrojo, vamos a ver el RMN. Fíjense que si yo hubiera agarrado el infrarrojo, lo único que hubiera encontrado, si sé poquito, que había un carbonilo en algún lado, y que como encontré a 2700 esta señal del estiramiento carbono-hidrógeno de aldehídos, lo único que yo hubiera podido reconocer, si sé poquito, es esto. Si sabía un poco más, hubiera encontrado el anillo, pero tal vez no sabía dónde poner el anillo, ¿sí? No sabía si estaba directamente unido al carbono carbonílico. Obviamente siempre me dan, digamos, la fórmula molecular, para que ustedes puedan utilizar la formulita que seguramente les dieron ayer, del número de insaturaciones más anillos, pero además para tener una idea de dónde estoy ubicado. Entonces, ¿qué señales espero encontrar? Acá están indicados con letras A, B, C, D y E. A es el aldehído, que va a aparecer allá lejos, en 9,7 por ahí. B, que es el metileno que está unido directamente al carbono carbonílico, que no va a aparecer en 1, ¿sí? Sino que va a aparecer en otro valor. Fíjense dónde aparece B. B aparece en 3,65 más o menos. No sé si lo ven ahí. Y ahora miremos a A y miremos a B de nuevo. Cuando se expande la escala de B, vemos que B no es una señal, un singulete, sino B es un doblete. Y cuando expando la escala de A, veo que A no es un singulete, sino que es un triplete. ¿Qué ocurre? Los hidrógenos aldehídicos pueden acoplarse a otros hidrógenos. Por ejemplo, el hidrógeno A se acopla a los hidrógenos metilénicos B. Sabemos que si A se acopla a B, yo voy a tener un número de señales para A que va a ser igual al número de hidrógenos de B más 1. Es decir, tengo un triplete. Un triplete para A, perdón. Y en el caso de B, cuando se acopla con A, voy a tener un número de señales que va a ser el número de hidrógenos A más 1. Es decir, va a tener un doblete. Eso ya lo que me dice es que estos están relacionados y que este está unido al carbono carbonílico y este está unido también al carbono carbonílico. El acoplamiento se da solamente por cercanía. Yo no puedo acoplar este hidrógeno A al hidrógeno E. ¿Y por qué se puede acoplar? Se pueden acoplar porque no se olviden que yo acá tengo una geometría plana. Por eso se pueden acoplar. Me está diciendo que están del mismo lado del plano, y que se pueden acoplar. Si no, me quedaría para el otro lado y no se podrían acoplar. Así que ya resolví B y A. Y después el anillo aromático, si yo no quiero ser demasiado fino, puedo decir que todos estos me absorben en una señal que se suele decir que es una patata. ¿Por qué? Porque es como un serrucho, no se ve claramente qué es. Y eso no está mal.
¿Por qué no está mal? Porque a veces no puedo expandir y ver claramente qué ocurre, pero yo les puedo explicar por qué C, D y E no son químicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque C está al lado de B. B está al lado del carbonilo. Por lo tanto, ya marca una diferencia en que C va a estar un poquito más desprotegido por estar al lado de B que está al lado del carbonilo. D está al lado de C, que está al lado de B, que está al lado del carbonilo, así que este está menos desprotegido y este está menos desprotegido. Por lo tanto, yo voy a entender en este sistema que es un poquito complejo, que las señales que están más alejadas van a ser las de los sistemas que están, las de los hidrógenos que están más desprotegidos. Por acá va a estar C, por acá va a estar D, ¿m? Y E va a ser el que está más cerca del valor que se espera para un hidrógeno aromático. Luego, si yo tengo la posibilidad de medir las áreas de cada una de estas señales, yo voy a lograr obtener, por ahí no tengo números enteros, sino que tengo múltiplos, así que ojito, pero esto va a integrar para 1. Fíjense que esta señal es más o menos la mitad que la de B. Esta va a integrar para 2. Y esta, fíjense que es un poquito más que el doble que esta, y por lo tanto esta integra para 5. Es decir, las de C, D y E integran para 5, la de B integra para 2 y la de A integra para 1. Esto que explicado así parece un embrollo, cuando lo hagan les va a resultar más sencillo. Después, como vimos, hay sistemas alfa-beta insaturados, como los que tenemos acá abajo, aldehídos o cetonas, que también pueden absorber en la región del ultravioleta. Seguramente ustedes vieron que hay sistemas conjugados con muchos dobles enlaces que absorben en el visible. Estos no, si estos sistemas son conjugados, son cortitos, como estos, solamente pueden tener una absorción electrónica en la región del ultravioleta, es decir, no los vamos a ver coloreados, como en el caso de un caroteno, que sí lo vamos a ver coloreado. Entonces también podríamos utilizar la información de la espectroscopía de UV. Acá hay algunas absorciones en el infrarrojo tipo genérica. Y fíjense que el único que estamos mirando es ese pico fuerte que yo les dije que está en 1700 y algo. Para el acetaldehído está en 1730, para el benzaldehído, como el benzaldehído tiene el carbonilo que está conjugado con el anillo, es más baja. Para la acroleína, bueno, esto es la acroleína, no importa, es un aldehído alfa-beta insaturado que también es un sistema pi extendido, también absorbe más bajo. La propanona, 1715, la ciclohexanona, 1715, fíjense que la ciclohexanona es una acetona relativamente estable, si bien tiene una zona plana impuesta por el anillo, no es como un ciclohexano, pero ya la ciclopentanona se nos escapa porque es menos estable, ya el ciclopentano es menos estable que el ciclohexano, entonces la ciclopentanona va a ser menos, lo mismo la ciclobutanona va a ser la menos estable de todas y aparece su señal mucho más alejada. Explicar espectroscopía así cuando uno tiene poco conocimiento se hace un poco amigable. Vamos a las reacciones de aldehídos y cetonas. Acá lo que tenemos son las reacciones sobre el carbono carbonílico, que vimos que era electrófilo y que sufre adición nucleofílica. Otra posibilidad es que sea una reacción en la que está involucrada el hidrógeno alfa, que es este que está acá con gris, y también podemos tener una reacción en donde el oxígeno, actúe como base, porque tiene una densidad de carga positiva. Entonces, si actuara como base, habría un protón, si es una base de Bronsted, viene un protón y lo podría protonar. En el caso del carbono carbonílico,
como tiene densidad positiva, puede venir un nucleófilo, en este caso es un nucleófilo fuerte. Les recomiendo que repasen nucleófilos fuertes y débiles, porque yo ya lo uso como que lo saben. Y en el caso de los hidrógenos alfa, que después vamos a ver por qué estos hidrógenos pueden ser abstraídos por una base, aunque no cualquier base, porque el pKa de este hidrógeno no es un pKa como el de un ácido. Entonces, justamente tiene características ácidas, pero lo tiene que abstraer una base muy fuerte. Entonces, en el primer caso lo que tenemos, vuelvo a repasar un poquito, es que puede atacar un nucleófilo a este electrófilo que es débil. ¿Por qué es débil? Porque tiene una densidad positiva, es débil. Es lo mismo que un nucleófilo débil, una densidad negativa y no una carga negativa. Pero si por el contrario nosotros protonáramos, digamos, utilizáramos la asistencia de una catálisis ácida y se protonara el carbonilo, aprovechando que este oxígeno es básico, lo que vamos a lograr es tener una estructura de resonancia donde el oxígeno deja de estar deseando carga, sino que se lleva el par de electrones, acomoda, se saca de encima esta carga positiva, se lleva por completo el par de electrones, ya no tengo cargas separadas. ¿Se dieron cuenta? Si yo no protonara, tendría cargas separadas y esta estructura no sería una estructura contribuyente. Ahora logré tener un electrófilo fuerte de esta manera. Y acá están las bases de las dos formas en las que se puede unir un nucleófilo a un carbono carbonílico. Si el nucleófilo es fuerte, no necesita tener un electrófilo fuerte. Con que haya una densidad basta. Por lo tanto, en ese caso no necesito una catálisis ácida. Pero si el nucleófilo es débil, yo puedo utilizar la catálisis ácida para generar este catión oxonio, que es un electrófilo fuerte. Entonces, con muy poquito, yo puedo hacer que los compuestos carbonílicos reaccionen con una gran variedad de nucleófilos, tanto fuertes como débiles. Esto, si quieren, lo ven ustedes porque es la reacción de ácido-base, donde estoy considerando al oxígeno carbonílico como una base, nada más que para recordar lo que tenemos una constante de acidez y lo que es el pKa, nada más. Vamos a ver lo que nos interesa más, que es la adición nucleofílica al carbono carbonílico. Entonces, repito, porque siempre estas cosas es la única manera que nos quedan. Recuerden que el oxígeno tiende a llevarse el par de electrones de este enlace pi, generando esta estructura de resonancia que contribuye poco, pero que nos permite escribir este híbrido donde queda claramente que el carbono está deficiente de electrones y que el oxígeno tiende a llevárselo. Entonces, como vimos recién, este es un electrófilo débil, puede ser atacado por un nucleófilo fuerte, pero cuando el nucleófilo es débil, no alcanza con esta estructura. Y entonces vamos a apelar al uso de una catálisis ácida. El nucleófilo no ataca como uno espera. Acuérdense que tenemos una hibridación sp2, una geometría trigonal plana. Si no ataca en 90, si no se tira en palomita, sino que si pueden encontrar en los libros, por eso lo puse acá, pueden encontrar que hay discrepancias. Algunos dicen 75 y otros 107 grados. No es relevante. Más adelante van a ver que en realidad hay unos investigadores que finalmente determinaron que es 107 y por lo tanto esa trayectoria lleva el nombre de ellos. Pero lo que sí es importante es que la adición que se da, la adición del nucleófilo se da con un ángulo, es regioselectiva. Cuando se adiciona, lo que tenemos es un cambio de hibridación de sp2 trigonal plano a sp3, y en este caso es tetraédrico. Es decir, se adiciona, acá tenemos un nucleófilo fuerte, se forma un alcóxido, después en un paso siguiente se protona, pero vamos a tener el nucleófilo y siempre se va a formar un oxidrilo. Y vamos a tener
una hibridación sp3. Vamos a ver que no es posible pensar en que haya una sustitución. Es decir, para que se sustituya yo tengo que traer el nucleófilo y tiene que salir un R o tiene que salir un hidrógeno si hubiera un aldehído. Y ninguno de estos dos es un buen grupo saliente. Este es otro concepto que les recomiendo que repasen. Es decir, ahora vamos a ver por qué no son buenos grupos salientes, pero ténganlos en cuenta. Los nucleófilos los vamos a categorizar como los nucleófilos fuertes, que son los que tienen una carga, digamos, están desesperados por que esta carga se neutralice. Van a ser los hidroxilos, los hidruros, los carbaniones o alquiluros, los alcóxidos y el ion cianuro. Y algunos que son neutros, pero que tienen pares de electrones disponibles, pero no están desesperados porque son neutros. Entonces no necesitan estabilizarse. Sí tienen la capacidad de tener pares de electrones no enlazantes, como el agua, como los alcoholes, como el amoníaco y sus derivados, que son las aminas, y algún otro que me puedo estar olvidando en esta lista, pero que los vamos a ver después. Déjenme ver un segundo si logré recuperar esto. Y vuelvo al PowerPoint, que me gusta más. Sí, he logrado recuperar esto. Discúlpenme que sea tan desprolija en esto de pasar de un lado al otro, pero es que me mejoró vos hoy. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos. Esto es lo mismo que tienen ustedes, yo lo cambié hoy porque me gustó más esto. Yo suelo cambiar las transparencias, no desesperen, pero es lo mismo. ¿Qué pasa con un nucleófilo fuerte? Bueno, como les dije, tenemos una densidad positiva sobre el carbono carbonílico y eso nos va a permitir que un nucleófilo fuerte ataque ese electrófilo débil. El nucleófilo ataca, recuerden que como de geometría estigonal plana, el nucleófilo puede atacar por arriba o por debajo del plano. Es decir, puede tener dos caminos, A y B. ¿Sí? Acá lo podemos ver desde otro punto de vista. Acá tenemos los dos lóbulos de los P que se superponen para dar el pi. Y eso provoca un desplazamiento del par de electrones. En realidad es al revés. Esto está completamente polarizado porque está siempre el par de electrones más cerca del oxígeno. Pero cuando entra el nucleófilo, ese desplazamiento es neto. Y entonces fíjense que en este caso se forma un intermediario tetraédrico. Este intermediario tetraédrico, que es un alcóxido, después se va a protonar en un paso subsiguiente, ya sea por la adición de ácido o por algún acompañante catiónico que tenga este nucleófilo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso se pone un protón, pero podría no serlo, y nos queda el producto final, que es un producto con hibridación sp3, donde si no hay ningún impedimento particular, es decir, si R y R' tienen un tamaño similar, es decir, el camino de acceso por A y el camino de acceso por B es el mismo, vamos a tener una mezcla racémica. Es decir, vamos a tener este producto más su enantiómero. ¿Qué pasa si R' es mucho más grande que R? Lo que va a pasar es que la ruta A va a estar más impedida que la ruta B. Entonces no voy a tener una mezcla racémica, voy a tener una racemización parcial. ¿Por qué? Porque voy a tener más de aquel a donde el nucleófilo accede más fácilmente que el enantiómero sobre el que tiene la ruta más impedida. Entonces acá es exactamente lo mismo. Acá hay un cartelito que les pongo que tenga en cuenta la reversibilidad de la reacción. La adición nucleofílica al carbono carbonílico está gobernada por la termodinámica. Esto no quiere decir que todas las reacciones sean reversibles, porque para que esto vaya para este lado está perfecto, pero para que esto vaya para este lado, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el nucleófilo pueda salir, es decir, que el nucleófilo se transforme en un buen grupo saliente.
Y eso no pasa siempre. Pero en muchas reacciones de adición, el nucleófilo puede entrar, ¿sí? Y después la reacción se revierte, el nucleófilo puede salir y se reacomoda el doble enlace. Eso lo vamos a ver en un rato, si nos da el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un nucleófilo débil como este HA? Y la verdad que, perdón, un nucleófilo débil como NuH, y la verdad que no le atrae mucho este electrófilo débil. Entonces, ¿qué hago? Uso un ácido. Esto puede ser un ácido de Bronsted o un ácido de Lewis, es lo mismo. Se va a sentir atraído porque por la parte básica del compuesto carbonílico, que es el oxígeno, que si lo queremos escribir con su forma resonante, queda con una carga negativa. Cuando se protona, el oxígeno queda acá protonado con una carga positiva, se desplaza el par de electrones y acá nos queda el catión oxonio, que es un electrófilo fuerte. La diferencia con la estructura de resonancia que veíamos cuando no existía la protonación es que en una nos quedaba una división de cargas y acá no. El oxígeno está rechocho porque no tiene la carga, quedó neutro, y este carbono quedó deficiente. Recuerden que los carbocationes, este es un carbocatión, por donde lo miremos es plano. Entonces, de nuevo, lo van a atacar por encima o por debajo. ¿Quién lo va a atacar? Este nucleófilo pobrecito, débil, que solo tiene pares de electrones y no tiene carga. Entonces viene acompañado por su H, tipo su contraión en este caso, y ataca a este compuesto carbonílico que está protonado, y por lo tanto ya en el intermediario tetraédrico no tengo una carga negativa, sino que tengo una carga positiva. ¿Por qué? Porque vino el nucleófilo que está acompañado y se dio el par de electrones formando un nuevo enlace sigma. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que la base conjugada del ácido que usé en la primera etapa, que es un equilibrio ácido-base, ni más ni menos, así que acá ya tengo un equilibrio, ojito, acá tengo la base conjugada la uso en este paso, abstrayendo este hidrógeno, de manera que se forma el producto recuperando el catalizador ácido. De nuevo, tenga en cuenta la reversibilidad de la reacción. Si bien no todas pueden ser reversibles, pero tanto en medio neutro o básico, que es la condición en la que se trabaja con un nucleófilo fuerte, o en medio ácido, que es la condición en la que se trabaja con un nucleófilo débil, la reacción puede ser reversible. Ahora, ven que me quedó esto pegoteado acá, lo voy a sacar. Vamos a sacar esto. Entonces, bien. Bueno, esto ya lo vimos recién, lo de la geometría, lo que les decía, que finalmente se determinó claramente que el ángulo era de 107 y por lo tanto lleva el nombre de Berg-Danitz, que son los investigadores que determinaron este ángulo. Fíjense de nuevo que tenemos acá el ataque del nucleófilo, el alcóxido y el producto, y todo por ahora lo escribimos con doble flecha. Entonces, como les dije, la reacción está regida por la termodinámica. Acá ya no pongo un nucleófilo supuesto, sino que le doy nombre, es el ion cianuro, se forma el intermediario tetraédrico con carga negativa, y el ácido cianhídrico cede un protón y recuperó el cianuro. El paso determinante de la reacción es la formación de este intermediario tetraédrico, como lo vimos en el mecanismo. Es decir, no hay dos mecanismos, un mecanismo que puede ser catalizado o no, y este es el intermediario de la reacción. Por lo tanto, esta es la etapa determinante, y si quiero escribir la velocidad de la reacción, va a ser una constante multiplicada por la concentración del compuesto carbonílico y por la concentración del nucleófilo. Así que la verdad que es una cinética bastante sencilla. No tiene grandes
intereses. Ahora, ¿por qué dijimos que no podemos tener una sustitución, sino una adición? Porque en este paso, que sería la formación del intermediario tetraédrico, debería salir, si es un aldehído, un hidruro. Y si es una acetona, debería salir un alquiluro. Y el hidruro y el alquiluro son bases fuertes, por lo tanto no son buenos grupos salientes. En el caso, por ejemplo, el alquiluro, el valor de pKa es 50. Si pensamos que tiene que ser una base débil, y la verdad que no es una base débil, todo lo contrario. Por lo tanto, no podemos esperar nunca tener una eliminación, digamos, de un hidruro o de un alquiluro, sino que lo único que puede hacer un compuesto carbonílico es sufrir adición. Antes de ver los factores que gobiernan la reactividad, igual vamos a hacer una pausa, pero les digo cómo vamos a evaluar la reactividad. Como dije, nosotros tenemos un intermediario tetraédrico que se forma en la etapa determinante de la velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es justamente la estabilización del intermediario tetraédrico y la diferencia de energía del intermediario tetraédrico con los reactivos. Y de esa manera, nosotros vamos a tener que tratar de ver qué factores favorecerán la velocidad de la reacción por deslocalización de carga. Es decir, nosotros necesitamos que este intermediario se estabilice lo suficiente, pero yo no puedo analizar solito el intermediario, porque si no debería suponer que todos los reactivos parten de la misma base, y a veces no todos los reactivos tienen la misma estabilidad. Entonces, lo que tengo que analizar es el reactivo y el intermediario. Hacemos una pausa, volvemos a las 2, si les parece bien, así seguimos.
Bueno, seguimos. Vamos a hacer un rato y dejo unos minutitos por si tienen dudas hacia el final de la clase. Aprovechamos el tiempo. Vamos a ver cómo podemos analizar el mecanismo de la adición nucleofílica desde el punto de vista de la termodinámica, es decir, por qué vamos a tener mayor proporción de un producto u otro dependiendo de cuál sea el reactivo que estemos usando, por ejemplo. En el caso, si comparamos aldehídos con cetonas, lo que vamos a observar es que los aldehídos, en particular el formaldehído es el aldehído más reactivo, pero los aldehídos en general son más reactivos que las cetonas. Y esto tiene que ver con dos factores. Son factores electrónicos entre los que intervienen el factor inductivo, el efecto inductivo y los efectos resonantes, y factores estéricos. El efecto inductivo se observa fundamentalmente en las cetonas. ¿Por qué? Porque tiene dos grupos alquílicos que están cediendo electrones, como lo pueden ver en este caso, contrario a lo que ocurre con un aldehído que tiene solo un grupo, y en el formaldehído no hay ningún grupo alquílico, así que no tiene ninguna posibilidad de que por efecto inductivo se disminuya la densidad positiva que tiene el carbono carbonílico. Estos grupos R, al ceder electrones, disminuyen la densidad positiva de este carbono. En este caso hay uno solo y en este caso hay dos. Por lo tanto, un nucleófilo se va a sentir más atraído por aquella sustancia que tenga el mayor déficit de electrones. En este caso el formaldehído, seguido de un aldehído alifático, seguida de una cetona alifática. Así las cetonas entonces van a estar menos polarizadas, digamos, van a tener menos densidad positiva, por así decirlo, mejor dicho, y eso que la adición, y eso hace que la adición sea menos favorable. Obviamente, en general estamos hablando, habrá casos en los cuales los nucleófilos todavía hagan que sea mucho menos favorable la adición. Y eso lo vamos a ver después. ¿Qué pasa cuando tenemos un anillo que está directamente unido al carbono carbonílico? Lo que está generando acá es un sistema conjugado. Tengo un anillo que está conjugado con un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, esta conjugación hace que cuando planteamos la estructura de resonancia del compuesto carbonílico, donde el oxígeno lleva el par de electrones y queda el carbono deficiente, un par de electrones del anillo aromático se mueve para compensar esa carga positiva. De manera que la carga que nosotros esperábamos que estuviera sobre el carbono carbonílico empieza a resonar en el anillo. ¿Esto qué quiere decir? Que el carbono carbonílico no tiene la densidad de carga positiva, sino que esa densidad de carga está deslocalizada entre el anillo y el carbono carbonílico. Si nosotros describiéramos al híbrido, voy a tomar cualquiera, el primero si quieren, vamos a hacer así, el híbrido sería un punteadito, así, todo esto punteadito, lo voy a hacer en un redondelito, y por acá habría una carga que está deslocalizada sobre todos estos carbonos y el carbono carbonílico. ¿Qué quiere decir? Que ya el carbono carbonílico no es el exclusivo que tiene la carga positiva, por lo tanto los nucleófilos van a sentirse menos atraídos hacia ese carbono carbonílico que deslocaliza la carga sobre el anillo y hace que sea menos favorable la adición. Es decir, voy a tener una formación de producto menor, voy a tener una menor constante de equilibrio de la adición. Y si comparamos entonces, si yo tuviera que poner acá en toda esta colita, lo que voy a poner es que los aldehídos aromáticos van a ser menos reactivos que sus contrapartes alifáticas. En el caso de, comparamos siempre grupos funcionales parecidos. Pero no nos tenemos que olvidar de los efectos estéricos. No se olviden que el nucleófilo viene
ataca formando un ángulo de 107 grados. Cuando ataca, el nucleófilo pique y viene más o menos por acá. Uy, bueno, lo maté, acá lo asesiné al formaldehído. Viene por acá y ataca. Y en este caso viene bárbaro, porque no le molesta nada. Tiene 2 hidrógenos, que son chiquititos, no tienen efectos inductivos. Está fantástico. Así que el nucleófilo, en este caso es el agua, viene, ataca y da el primer, da el primer intermediario tetraédrico, que en particular el formaldehído reacciona consigo mismo formando un polímero, como ya les dije en la clase pasada, que es el paraformaldehído, que si yo quiero lo puedo destruir por calor para que se libere formaldehído gaseoso. Eso no me importa. Ahora, lo que sí me importa es que acá no hay impedimento estérico. No hay ni impedimento estérico ni hay efecto inductivo. Así que este no tiene ningún problema. La diferencia está cuando tenemos cetonas. Acá yo agregué un par más de cetonas, donde tenemos una cetona más y un aldehído, donde tenemos la adición de cianuro de hidrógeno, y lo que vamos a ver es que en este caso justamente tenemos solo este efecto inductivo y este efecto estérico. Por lo tanto, cuando se forma el producto que se llama cianhidrina, tengo casi un 100% de producto formado. Fíjense que lo único que hice acá es cambiar un hidrógeno por un metilo. Ya tengo un pequeño problema. Por un lado, aumenté el efecto inductivo, haciendo menos positivo este carbono, pero además aumenté el efecto estérico. Y esto hace que baje en un 90 a 95% la formación del producto deseado. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una cetona que tiene 2 grupos terbutilo que son voluminosos? No solo tengo un efecto inductivo, sino que además cuando quiere venir el nucleófilo a atacarlo en 107 grados, y le cuesta meterse por acá. Y fíjense qué fuerte que es el efecto inductivo, que a veces no se lo considera, que solo hay un 5% de formación de este producto de esta cianhidrina, que es el producto de adición, de la diterbutilcetona. Entonces, tanto los efectos electrónicos, ya sean efectos sobre un enlace sigma, que son los efectos inductivos, los efectos resonantes, que son efectos que se dan por movimiento neto de pares de electrones pi, y estos efectos estéricos van a determinar el porcentaje en equilibrio del producto que podamos obtener de la adición nucleofílica al carbono carbonílico. Hay otras cosas que son menos frecuentes que tienen que ver con la relación de estabilidad del producto con la inestabilidad o estabilidad del reactivo. Fíjense que acá nosotros tenemos 2 cetonas, las 2 cetonas son cetonas que están tensionadas. Los ángulos no son estrictamente 90 y 60 como en el caso de los cicloalcanos correspondientes, porque tenemos este carbonilo que está molestando ahí con la planaridad. Cuando se produce la adición, en este caso estamos haciendo la adición de alcohol, no importa quién es el nucleófilo, no me interesa. Lo que estamos logrando es que se alivien las tensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando de un sistema que es cíclico, acá de 3 miembros, de 3 carbonos, extremadamente tensionado. Y entonces estamos pasando a un sistema casi muy parecido a un sp3. Puede ser que estos ángulos no sean exactamente 109. Se produce una liberación de tensión angular que favorece el equilibrio hacia la formación del producto. Por lo tanto, voy a tener casi todo transformado en el producto de adición, tanto en la ciclobutanona como en la ciclopropanona. ¿Sí? También el hecho de aliviar las tensiones favorece la formación del producto en el equilibrio. Entonces, recuerden que vamos a plantear como un equilibrio. Acá lo tengo, esta es la constante de equilibrio asociado, y este es el producto, y bueno, simplemente la relación del producto sobre los reactivos me va a dar
la constante, y obviamente si esa constante es alta, me está diciendo que hay una gran transformación del compuesto carbonílico en producto, y la inversa es cuando no hay una buena adición o justamente no elegimos bien, también puede ocurrir que no hayamos elegido bien las condiciones de reacción. Entonces, nosotros podemos tener este producto que puede llegar a volver, pero tenemos que ver en qué casos esto puede llegar a volver. Fíjense que acá I es el nucleófilo. Acuérdense que, bueno, acá vamos a poner I acá para que sea lo mismo, y me queda una X. Este es el nucleófilo y dice que este producto tetraédrico va a ser estable si es un hidrógeno, es un R, es decir, hay un carbono unido directamente ahí, o es un aromático. ¿Tiene sentido que esto sea estable? Quiere decir que esto no se va a dar. ¿Por qué? Porque si sale este grupo para volver a tener esto, tiene que ocurrir esto, tiene que salir ahí, tiene que acomodarse este par, me va a quedar protonado el compuesto carbonílico, pero no importa, después se desprotona, como lo pueden ver acá, pero tiene que salir I primero. Si es H, tiene que ser un hidruro. Si R es un alquilo, sale un alquiluro. Si esto es un fenilo, sale un feniluro. Son todos malos grupos salientes. Por lo tanto, cada vez que yo introduzca acá, en una adición nucleofílica, un hidruro, un R, puede ser cualquier grupo alquílico, un aromático, no lo puedo sacar, no lo puedo revertir. ¿Sí? Los aniones salientes son bases demasiado fuertes, entonces no me sirven como grupo saliente. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que tengo otros que son bastante conocidos. Un oxidrilo podría ser mal grupo saliente, pero no tanto como estos. Un alcóxido, un amiduro, un cloruro, un bromuro, un cianuro. Estos tienen más potencialidad de poder revertir que estos otros. Y acá tienen un ejemplo. Yo puedo tener la adición nucleofílica de dos reactivos, que los vamos a ver, o al menos empezar a ver ahora. Uno es un reactivo de Grignard, que ustedes lo conocen, y esta reacción ustedes ya la vieron, porque si vieron alcoholes, vieron el método de obtención de alcoholes por adición de reactivo de Grignard a carbonos carbonílicos. Entonces, si yo logro, primero hago la adición del reactivo de Grignard, luego cambio el medio, porque acuérdense que los reactivos de Grignard tienen que estar siempre en ausencia de agua o ausencia de ácidos, por lo tanto siempre se trabaja en un éter, que puede ser etílico, puede ser tetrahidrofurano, anhidro, y recién después de que yo obtengo el alcóxido, cambio el medio para que dé el alcohol. Fíjense que lo que yo introduje es un R. Yo a R no lo puedo sacar, porque si sale, sale como alquiluro. La probabilidad de que salga eso como grupo saliente es bajísima. Por lo tanto, esta es una de las reacciones que es irreversible. ¿Qué pasa cuando adiciono ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno, según lo haga en solución o en estado gaseoso? El nucleófilo es el cianuro. Entra, me queda el alcóxido y se protona. Toda esta reacción se produce en el mismo vaso de reacción y la salida de este grupo no tiene la complejidad que tiene la salida de un grupo R. Este es un grupo saliente potencial y por lo tanto la reacción puede ser reversible. De hecho, en general las cianhidrinas tienen un rendimiento del 50% si se hace de esta manera, porque por este mismo efecto de reversibilidad de la reacción. Entonces, yo las puedo ingeniar para que algo sea no reversible. Por ejemplo, esto. Vamos a ver que hay otras reacciones que no son reversibles, que son, por ejemplo, si yo acá hago la adición de un hidruro. ¿Por qué? Porque tendría que salir también un hidruro como grupo saliente y eso es muy poco probable. Entonces, fíjense que acá yo tengo varios reactivos a los que son los nucleófilos propuestos y los productos que pueden dar. La reacción
acá está puesta 1 nucleófilo, 2 protonación, porque estamos considerando que puede haber nucleófilos débiles o nucleófilos fuertes. Si son fuertes, tengo este paso solo, tengo el paso previo de catálisis, pero si no, acá hay un nucleófilo genérico. Fíjense que un nucleófilo puede ser un reactivo de Grignard, también puede ser un organolítico, también pueden ser hidruros como el borhidruro de sodio, como el hidruro de litio de aluminio, cianuro, oxidrilo, alcóxido. Me faltan acá otros, que yo los puse acá en un listado, donde los vemos cuál es la parte de este nucleófilo que ataca claramente. Puedo tener el agua, que es un nucleófilo débil, o el hidroxilo, puedo tener un alcohol, o puedo tener el alcóxido, que es fuerte, puedo tener un diol, puedo tener sulfuros, también donde es el azufre, vamos a ver que también los vamos a analizar. Podemos tener el amoníaco con sus derivados, es decir, son nucleófilos débiles porque el nitrógeno tiene pares, acá se unen a través del nitrógeno. Podemos tener hidruros, como lo ven acá, podemos tener carbonos como nucleófilos, como lo pueden ver en el reactivo de Grignard, que ustedes saben que el reactivo de Grignard lo podemos escribir como directamente como cargas separadas y no densidades. Es decir, yo puedo escribir una densidad negativa sobre el R, pero también puedo escribirle una carga negativa y que ese R sea un carbanión. El cianuro, donde de nuevo la carga está sobre el carbono, y esto que lo vamos a ver luego son los siluros de fósforo, donde nuevamente la carga se encuentra sobre un carbono. Estos son los primeros que vamos a ver, creo, si no me acuerdo mal, que son los nucleófilos donde el que ataca es el carbono. En este caso vamos a ver la adición de cianuro. La adición de cianuro la van a ver en muchos libros como el ejemplo que se usa para estudiar casi todo, ¿no? Entonces van a ver ahí los efectos inductivos, los efectos resonantes, los efectos estéricos sobre la adición de cianuro. Lo toman como ejemplo. Es una adición, como les dije, que está regida por un equilibrio, porque el ion puede entrar y puede salir, entonces también se estudia el equilibrio de las cianhidrinas. Por lo tanto, es algo que van a ver mucho también en la guía. Hay varios ejercicios donde utilizamos la cianhidrina. Si pensamos en el ácido cianhídrico se va a ionizar, va a formar cianuro y va a formar un ion hidronio, pero en realidad no se usa por lo general el ácido cianhídrico, porque el ácido cianhídrico es letal. Entonces lo que ocurre es que se utiliza cianuro de potasio en lugar de ácido cianhídrico y se cataliza con una base para tener una mayor concentración de cianuro. Acuérdense que el ácido cianhídrico es un ácido débil y acá tiene baja concentración de cianuro en equilibrio, si bien acá por ahí esto no lo está representando, pero es un ácido débil que acuérdense que se hidroliza. Entonces este ácido débil, ¿qué hace? Este cianuro se hidroliza y me desplaza la reacción para el otro lado. Y yo necesito tener una alta concentración de cianuro porque es el nucleófilo. Y esto repasa en química general de los sistemas que son ácidos débiles o ácidos fuertes que pueden hidrolizarse. Entonces yo necesito tener cianuro en el equilibrio, uso cianuro de potasio en lugar de ácido cianhídrico, pero le pongo una base para que se favorezca el equilibrio de formación de cianuro y que el cianuro no se hidrolice y vuelva para atrás. Ese cianuro reacciona directamente como un nucleófilo fuerte sobre el compuesto carbonílico, da el intermediario tetraédrico, alcóxido, y luego, como siempre tengo ácido cianhídrico en equilibrio, se protona y tengo lo que se conoce como cianhidrina. La cianhidrina, como lo vimos recién, es una reacción de equilibrio, está regida por una constante de equilibrio y la velocidad depende de la concentración de la base, del cianuro y del compuesto carbonílico. Lo importante que por ahí ustedes todavía no lo captan porque es mucha información, pero yo paso de tener, por una adición como esta, paso de tener un grupo funcional
a una molécula que tiene dos grupos funcionales. ¿Sí? La mayoría de los casos, no digo todos porque en algunos hay una eliminación, pero en la mayoría de los casos estoy obteniendo un oxidrilo y otro grupo que lo aporta el nucleófilo. Entonces fíjese por qué son tan interesantes los aldehídos y cetonas desde el punto de vista de precursores químicos. Porque yo con un aldehído, con una cetona, puedo obtener una molécula con dos grupos funcionales diferentes. Vamos a ver que las cianhidrinas en sí mismas tienen importancia porque esconden a dos grupos funcionales más. Y ahora los vamos a ver. Esto lo vimos recién respecto de cómo afecta el impedimento estérico, perdón, a la proporción de la cianhidrina en el equilibrio. Y acá es donde se me cuela en esta transparencia maldita, perdón que sea tan efusiva, pero bueno, a ver si, no sé por qué hay una transparencia que, bueno, oculto este y les comparto el otro. Mala suerte. Ahí está, igual no pasa nada. Lo que vemos acá, en realidad, bueno, un poquitito para atrás, si me dejo. Esto es lo que vimos. Vimos que el ataque es por encima y por debajo del plano. Acá es un aldehído, y en realidad el otro grupo es un metilo. La capacidad que tiene para atacar por un lado y por otro lado del plano es la misma, y por lo tanto tengo una mezcla racémica. Como dice acá, vamos a ver que este grupo lo podemos hidrolizar, pero también el nitrilo lo podemos reducir. Algo que es interesante es que las cianhidrinas no son cosas que se encuentran solamente porque las puedo obtener en el laboratorio, sino que existen en la naturaleza. Acá nosotros tenemos una que es la amigdalina, que lo que ocurre es que cuando se hidroliza este enlace, acá esto es un disacárido, cuando se hidroliza este enlace, se libera el mandelonitrilo. Y fíjense que el mandelonitrilo lo que tiene es una cianhidrina, porque acá tengo escondidito el carbonilo, que ahora es un oxidrilo, y acá tengo el nitrilo. Y esto cuando revierte, justamente acá se ve que es un ejemplo en la naturaleza de que la reacción es reversible, se obtiene el benzaldehído y libera ácido cianhídrico. Este bicharraquito que ven acá, es una especie de gusanito, justamente tiene este veneno para atacar a sus presas. Y bueno, no es un bichito muy amable porque los mata por asfixia. El ácido cianhídrico mata directamente por asfixia y eso bueno, es la base de la cámara de gas, ¿no? Tirar cianuro de potasio en un tacho que tiene ácido clorhídrico y que el señor que está dentro de la cámara de gas sufre una muerte terrible. Pero bueno, se encuentra en la naturaleza y está demostrado que esto se da, obviamente acá hay un camino enzimático que produce esta reversión de la reacción, pero elimina ácido cianhídrico. ¿Cómo actúa? Bueno, lo que tiene es que el cianuro se compleja con la hemoglobina de la sangre. Ocupa el sitio que ocupa en la hemoglobina el hierro y lo hace de manera irreversible y por lo tanto ya el oxígeno no se puede unir y si alguien quiere en algún momento convertirse en un asesino, pero bueno, es muy complicado porque deja trazas. Fíjense que acá yo les muestro cómo ese principio activo que tiene la amigdalina lo podemos sintetizar en el laboratorio. ¿Se acuerdan que el mandelonitrilo estaba unido a un disacárido? Y el mandelonitrilo se obtiene por la adición nucleofílica de ácido cianhídrico o cianuro, depende de la condición de reacción que pongamos,
Y como no hay mucho impedimento acá, puede atacar por encima o por debajo, podríamos tener dos productos. Entonces, una vez que tenemos los dos productos, me puedo quedar con uno de ellos y puedo hacerle una reducción, que es la parte de arriba, es decir, con hidruro de litio y aluminio. Este triple enlace lo que hace es reducirse, y lo que vamos a tener, fíjense, de una cianhidrina, lo que obtengo es una amina ahora. Y si por el contrario lo hidrolizo en medio ácido, lo que obtengo es un ácido. Por eso las cianhidrinas son tan útiles, porque son intermediarios de reacción que permiten obtener dos grupos funcionales nuevos, que no solamente es un ácido, sino que es un alfa hidroxiácido, y no solamente una amina, sino que es una beta hidroxiamina. Bueno, acá están dados los nombres como corresponde, un 2-amino, 1-feniletanol, y este es el ácido mandélico. Así que esa es la parte interesante que tienen las cianhidrinas. Otro reactivo en el cual el nucleófilo es el carbono es el reactivo de Grignard, que a este lo conocen, y a diferencia del anterior, este nos da una adición irreversible. Recuerden que el reactivo de Grignard, como les dije antes, se va a descomponer en presencia de humedad, agua o ácidos, y que requiere su uso en medio de un éter, que puede ser éter etílico u otro, obviamente anhidro, exento de humedad. Y eso es necesario porque el reactivo de Grignard se mantiene estable complejándose con el éter. Como lo ven acá, este es un reactivo de Grignard que se mantiene complejado a través de los pares no enlazantes que tienen el oxígeno del éter etílico en este caso. Eso es muy importante para que la reacción proceda a una velocidad razonable. Entonces, considerando que tenemos el reactivo de Grignard complejado, no lo vamos a escribir de esa forma en la reacción, pero lo podemos escribir ya sea de la manera en que se escribe el reactivo de Grignard, se puede escribir de forma directamente covalente, o como les dije, directamente el grupo R se lleva todo el par de electrones, ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico, generando un alcóxido que se va a estabilizar con lo que sería el resto del reactivo de Grignard, dando un alcóxido holomagnésico. ¿Sí? Esto es una sal básica. Y en un paso subsiguiente, porque la reacción de adición de los reactivos de Grignard se hace en dos pasos. El primero en éter exento de todo tipo de humedad, y en el segundo vamos a agregar un ácido, que acá nosotros lo caracterizamos o lo identificamos como el hidronio. ¿Para qué? Para que se rompa esta sal, se protone el alcóxido, me dé el alcohol, y después nos queda el resto de la sal de magnesio con el contraión que sea el halógeno que estemos usando, bromuro o cloruro. Entonces, este es un método de obtención de alcoholes, que ustedes ya lo vieron, y es sumamente útil, porque dependiendo del compuesto carbonílico del que nosotros podamos partir, vamos a obtener un alcohol primario o un alcohol secundario. Siempre que usemos compuestos carbonílicos y no acílicos, porque si yo uso un éster, que es un derivado de ácido, voy a poder obtener alcoholes terciarios también. Bueno, la reacción general es bastante sencilla, y como les dije, los valores de pKa de R son del orden de entre 40 y pico y 50, por lo tanto son nucleófilos fuertes y muy malos grupos salientes. Una vez que se forma el alcohol, no revierte la reacción. Por eso es el éxito de la reacción de Grignard para obtención de alcoholes, porque es una reacción que va en un único sentido si yo trabajo bien el paso 1. Si no cometo errores, me va a dar un alto rendimiento del alcohol. Acá tienen distintos ejemplos, y acá abajo yo les puse uno de un organolítico, en este caso un poquito más complicado, pero que se puede obtener fácilmente porque
simplemente es una sal de un acetiluro, bueno, perdón, dije mal, de un alquino terminal, y entonces me permite, el alquino terminal, como el hidrógeno es ácido, me permite obtener la sal de litio, y acá de nuevo tengo el litio positivo y el carbono con características de carbanión nucleofílica que ataca el carbono carbonílico. Y como justo tengo otro grupo funcional acá que es un triple enlace, de nuevo logré obtener una molécula que tiene dos grupos funcionales, ¿sí? Un oxidrilo, es decir, el alcohol que yo espero obtener por Grignard, pero además, dependiendo de cómo arme el nucleófilo, puede hacer más interesante la molécula que se obtiene. Y creo que esto es lo último que vamos a poder ver hoy, que es el carbono como nucleófilo nuevamente, pero acá vamos a ver unos nucleófilos que seguramente no los han visto, por ahí sí los vieron cuando vieron alquenos, esa parte no la sé, después me lo cuentan ustedes si lo vieron, porque es un método de obtención de alquenos a partir de compuestos carbonílicos. Esta reacción se llama reacción de Wittig, se produce la adición de hiluros de fósforo, y lo que para mí es, más allá que se puede estudiar con mucha mayor profundidad, nosotros no lo vamos a hacer con gran profundidad, pero sí es interesante que no es de los años 20 o de 1870, si bien no es tan contemporánea, pero es casi de los años 80 que Wittig pudo obtener un premio Nobel por esta reacción. Tiene una importancia capital en la obtención de alquenos, porque convierte el doble enlace carbono-oxígeno en doble enlace carbono-carbono, es decir, donde estaba el carbonilo, ahora voy a tener un doble enlace carbono-carbono, y es altamente estereoespecífico, ¿sí? Dependiendo de que yo, cómo elija el hiluro, va a ser altamente específico. La geometría del alqueno, es decir, la configuración, depende de la reactividad que va a tener el hiluro, que puede ser un hiluro que derive de un alquilo, o que derive de un arilo. Entonces, va a depender de eso si el hiluro va a estar más estabilizado o menos estabilizado, y si está muy estabilizado no es tan reactivo. Los hiluros que tienen aromáticos se estabilizan más y son menos reactivos. Ahí yo les pongo por qué, traten de analizar después por qué esto es así. Y los hiluros que son estables, por ejemplo, los que tienen aromáticos, dan alquenos tipo E, mientras que los menos estables, es decir, los de alquilo, dan alquenos tipo Z. Por lo tanto, yo tengo que ser inteligente, armarme un hiluro, que es esta sustancia acá con cargas separadas, este suiterión que está acá en rojo, para tener un alqueno con alta estereoespecificidad. Vamos a ver cómo se hace, que parece tan raro ese bicho que está ahí, pero no es para nada difícil. Lo primero que necesitamos para la síntesis de los siluros de fósforo es generar lo que se llama la sal de fosfonio. Para la sal de fosfonio necesitamos la trifenilfosfina. Recuerden que pH es un anillo aromático, es un fenilo. Y el fósforo tiene dos pares de electrones libres que lo hacen nucleófilo y que pueden reaccionar frente a un halogenuro de alquilo, y lo único que yo tengo que buscar acá es que el halogenuro de alquilo reaccione por SN2. Esa es la parte importante. Por lo tanto, tengo que buscar que no esté muy impedido y que el grupo saliente sea un buen grupo saliente. Entonces, si puedo buscar alguno que sea con yoduro, mejor, ¿sí? De nuevo, acá yo les recomiendo repasar cosas de Orgánica 1, porque esto está dado como sabido. No es poco importante. Ahora van a ver por qué no es poco importante. Entonces, una vez que producimos esta reacción, lo que se forma es la sal de fosfonio. ¿Por qué se llama sal de fosfonio? Porque queda el fósforo positivo y el contraión, supongamos que esto sea un yoduro, me queda la formación de la sal. Luego tenemos la generación del hiluro. El hiluro de fósforo, para que se genere, necesito utilizar una base. Y fíjense
fíjense lo que hace esta base. Hace algo que parece bastante loco, que es abstraer un hidrógeno que parecería no tener ninguna característica ácida porque está sobre un carbono que está unido a un fósforo y a un R, que puede ser otro carbono. Bueno, fíjense lo que ocurre. Es como dijimos, se abstrae ese hidrógeno y se forma este carbanión que está acá. Acá se forma, se abstrae el hidrógeno por la base, pero como esas dos cargas son opuestas, lo que van a hacer, simplemente, este par de electrones va a satisfacer este déficit de carga del fósforo. Se forma un doble enlace. Esta es la fuerza impulsora para que esto ocurra, que se genera este doble enlace. Por ahora no pasa nada, no hice nada, estoy generando el nucleófilo. ¿Dónde está el nucleófilo? Acá, en este carbono. ¿Lo puedo escribir como fósforo doble enlace carbono? Sí, perfecto. Pero después me tengo que acordar que en realidad yo puedo, este carbono tiene características de carbanión. ¿Y a quién lo voy a enfrentar? Bueno, este es un nucleófilo fuerte, no hay vuelta, tácate. Y forma este compuesto que es bastante pintoresco, porque es un compuesto que se llama betaína, donde hay, de nuevo, dos partes con cargas opuestas. Por un lado, esta trifenilfosfina protonada y por otro lado, un alcóxido. Obviamente, cuando hay cargas separadas que se atraen, no hay vuelta, va a haber reacción entre ellas. Esto es lo que ocurre acá. En la betaína, lo que va a hacer es satisfacer el déficit de este fósforo positivo y se forma un ciclo que es bastante inestable, que es el ciclo de oxafosfetano. Este oxafosfetano, como les digo, es inestable. ¿Por qué? Porque está formado por 4 miembros. Los ciclos de 4 en orgánica son inestables. Pero se puede reordenar. Y se van a reordenar los electrones, lamento que no pueda escribirles, de manera que se formen dos moléculas estables. Siempre que se reordenan electrones para formar moléculas estables, la reacción hace que se desplace hacia la formación de productos. Entonces, en este caso, lo que vamos a encontrar es que este par de electrones que está sobre el carbono que está en color rojo, se va a ir hacia el fósforo, y del carbono que está, estos que están sobre el carbono en color negro unido al oxígeno, se va a ir hacia formar el doble enlace carbono-carbono. Es decir, la fuerza impulsora de que este ciclo se rompa es justamente que se forman dos moléculas estables que vemos acá. El óxido de trifenilfosfina y el alqueno, que en este caso, como tenemos un grupo R, va a ser cis. Esto es bastante interesante porque la formación de la trifenilfosfina y obviamente del alqueno hace que se desplace tanto la reacción, no tanto por el alqueno, sino por la trifenilfosfina, el enlace que se forma entre el fósforo y el oxígeno, este enlace doble, tiene una energía muy alta, entre 130 y 140 kilocalorías. Y eso hace que se cinda el oxafosfetano por reordenamiento electrónico para dar el alqueno y la trifenilfosfina. Por lo tanto, esto es sencillito. Yo tengo que buscar bien o elegir bien el compuesto carbonílico y el halogenuro de alquilo que va a dar origen al hiluro de fósforo. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Yo elijo la trifenilfosfina, bromuro de propilo, perfecto, entra en SN2, me da la sal de fosfonio, con una base abstraigo el hidrógeno y tengo el hiluro, perdón. Entonces, yo ahora puedo hacer la adición sobre la propanona para que me dé el 2-metil-2-penteno. ¿Podría haber planeado esto de otra forma? Fíjense que yo rompo acá este doble enlace carbono-carbono y me está diciendo de dónde viene cada par.
Y acá yo podría haber pensado que en lugar de venir el carbonilo de los carbonos negros, digamos, es decir, de la propanona, podría haber venido de acá. ¿Sí o no? Podría haber venido de un propanal, de los carbonos rojos. Pero si viniera del propanal, ¿cuál tendría que ser el halogenuro de alquilo que tendría que usar para que me dé este iluro? ¿Me sirve este halogenuro de alquilo para que me dé el iluro que yo necesito acá? Piensen, ¿qué halogenuro de alquilo tendría que tener acá? Y si entraría en SN2. ¿Ustedes qué piensan? ¿Entienden el juego que estoy haciendo? Estoy cambiando las piezas. Estoy diciendo que el iluro va a estar acá y que el carbonílico va a estar acá, ¿sí? En el rojo y en el negro el iluro. No sirve, porque necesitaría tener un halogenuro secundario. Por eso que digo que es importante elegir apropiadamente tanto el halogenuro como el compuesto carbonílico. Acá tendría que ser un halogenuro secundario que no entra en SN2, por lo tanto nunca se forma la sal de fosfonio. Entonces, esa es la condición que ustedes tienen que seguir en una reacción de Wittig. Porque si no es re fácil, yo miro dónde está el doble enlace, yo ahí me acuerdo que estaba un carbonilo, pero tengo que decidir de qué lado estaba el carbonilo. Si estaba del lado del negro, si estaba del lado del rojo. Y ese es el único problema que nos puede presentar la reacción de Wittig. Avanzo un poquito más, nada más que para presentar lo que vamos a ver la próxima clase, porque me parece que es mucho. De nucleófilos, de carbonos nucleofílicos no vamos a ver más, pero sí vamos a ver oxígeno y azufre, digamos, están en el mismo grupo. Del nucleófilo del compuesto carbonílico, y fíjense que acá es casi brutal el efecto que tienen, tanto inductivo, bueno, acá inductivo porque no hay resonante, inductivo y estérico, cuando comparamos el formaldehído con la propanona en la adición nucleofílica de agua. Están invertidos los porcentajes, fíjense. La propanona casi no da hidrato. Esto es una condición donde no hay puesto nada de por medio, obviamente después hay un paso de ácido, pero no da hidrato, por efecto inductivo y por efectos estéricos. Y el formaldehído directamente existe como hidrato, que es lo que le pasa al formaldehído cuando lo recogemos en agua. Inmediatamente reacciona con agua. Uno se queda 99% como cetona, en este caso la acetona, y el formaldehído se transforma en un 99,9% en el hidrato. Los hidratos también se conocen como gemvioles. ¿Por qué? Porque hay dos oxidrilos unidos al mismo carbono. Entonces, fíjense que acá tenemos el ejemplo, pero con un nucleófilo fuerte. Estoy usando oxidrilo. Me va a dar lo mismo, pero bueno, este es mejor todavía. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de usar un nucleófilo fuerte. Cuando se produce el paso de adición, lo que vamos a tener es la formación del intermediario tetraédrico, que va a quedar cargado negativamente. ¿Sí? Vamos a tener un alcóxido. Y ese alcóxido intermediario luego se protona ¿con qué? Con agua, porque yo tengo una base, que puede ser hidróxido de sodio, de potasio, pero no tengo sólido, está siempre en solución. Entonces el agua actúa como ácido y lo que estamos acá es recuperando
el hidróxido, que además de ser un atacante, un nucleófilo es un catalizador. Como les dije, el hidrato también se llama gendiol y es una reacción que está mayoritariamente en equilibrio, quiero decir, en la mayoría de los casos. Lo que yo les puse recién son casos extremos del formaldehído, que está todo hidratado, pero ¿por qué? Porque no tiene ningún impedimento, se hidrata todo. La misma reacción se puede catalizar por ácidos cuando uso agua. Entonces, esto es análogo a la adición de agua sobre alquenos. Entonces acá lo que hacemos es, como el electrófilo es débil y el nucleófilo es débil, potencio el electrófilo, con catálisis ácida se forma un electrófilo fuerte, que es susceptible al ataque de un nucleófilo débil, se forma un intermediario tetraédrico pero con carga positiva, y el agua que se formó en el paso anterior abstrae, digamos en el paso ácido-base, abstrae este hidrógeno del intermediario y vuelve a dar un gendiol. Entonces, como pueden ver, la reacción es la misma, las condiciones van a depender de la fuerza del nucleófilo. Acá yo les pongo un ejercicio que les propongo que tratemos de resolverlo entre todos. Aprovechamos lo que nos queda de tiempo para las dudas y para ver qué se les ocurre. Acá yo tengo una acetona completamente fluorada y, contrariamente a lo que pasaba con la propanona, que daba 99% de propanona y casi nada de hidrato, esta se transforma toda, 99,9%, en hidrato. ¿Por qué creen que se transforma toda en hidrato? ¿Por qué es tan reactiva? Sí, perdón. No, iba a preguntar si puede ser Dale. porque el carbono carbonílico queda con carga muy positiva porque el flúor se lleva toda la carga negativa. Claro, ahí tenemos un efecto que no habíamos, gracias, no sé quién contestó, pero ahí tenemos, Camila, ahí tenemos un efecto que no habíamos contemplado antes, porque siempre veíamos el carbono como grupo alquílico. ¿Qué pasa? Si esos grupos alquílicos yo los transformo, que esto puede ocurrir porque de hecho las cetonas se halogenan en esos carbonos, ya lo vamos a ver. Si yo logro halogenar la acetona, esos grupos que son atractores de electrones, es decir, ahora van a hacer que ese carbono carbonílico tenga mucha capacidad electrofílica. Lo estamos transformando. Por otro lado, al cambiar por flúor, tampoco es que estoy poniendo átomos como si fueran yodo, que son gordos. Flúor es un átomo chiquito, entonces tampoco le provoca un gran impedimento estérico. Tal vez este 99,99 está sacado de un libro, está exagerado, pero lo cierto es que fíjense cómo se pueden manejar estas cosas y todo tiene una explicación desde la estructura y desde 4 cosas que tenemos que saber, o 3 mejor dicho, que son efectos estéricos, efectos electrónicos, entre ellos efectos inductivos y efectos resonantes. Saber algo de termodinámica y saber algo de cinética. Con ese poquito, dense cuenta que yo vengo repitiendo el mecanismo que puse para la cianhidrina, es el mismo, vuelvo un momentito para atrás, es este mismo. Si yo acá en lugar de poner oxidilo pongo cianuro, es exactamente lo mismo. Y entonces, insisto, no hay muchos mecanismos de adición nucleofílica, hay uno solo, va a cambiar según el nucleófilo que use, pero el mecanismo es el mismo. Siempre tengo una adición, siempre tengo un intermediario tetraédrico, y esa adición puede estar catalizada por un ácido o no, dependiendo del nucleófilo. ¿Sí? Yo prefiero parar acá. Si tienen alguna pregunta, que de esto, por ahí es mucha información hoy, pero de algo que haya quedado ayer, o de lo que necesiten consultar, no hay ningún problema. Voy a tratar de solucionar para la próxima el problema que tengo con el PowerPoint. Así que espero no tener más inconvenientes. Si no tienen dudas, por ahí lo bueno es
hacemos al revés. La clase que viene, al principio vemos las dudas, porque así tienen tiempo por ahí de leer esto, y lo volvemos a repasar antes de seguir. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con distintos nucleófilos sobre el carbonilo, y hacia el final lo que vamos a ver son los métodos de obtención. Algunos son conocidos porque algunos los han visto en Orgánica 1, como les había dicho, y nos vamos a concentrar en algunos, el resto los pueden estudiar ustedes sin ningún problema. Pero bueno, si no tienen dudas, los libero y acumúlenlas para la clase del miércoles.